Hola, ¿sabes qué es programación estructurada? La programación estructurada es un paradigma de programación orientado a mejorar la claridad y calidad de tiempo de un desarrollo de un programa. Así bien dicho, algunos de los lenguajes utilizados inicialmente para programación estructurada incluyen Algo, Pascal y R, en un esfuerzo para hacer más difícil la programación no estructurada. También podemos decir el teorema de programas estructurado como algo es un lenguaje también dotado y consistentes y bien formadas. ¿Qué es ALGOL? ALGOL es un lenguaje de programación de las palabras inglesas. Orígenes de la programación estructurada. El teorema de la programación estructurada demuestra que todo programa puede escribirse utilizando únicamente las tres instrucciones de control. Solamente con estas tres escrituras se pueden escribir todos los programas y aplicaciones posibles. Si bien posible desarrollar la programación estructurada en cualquier lenguaje de programación, como por ejemplo, vemos un programa aquí. También orígenes de la programación estructurada a finales de 1970. Programación estructurada. La programación estructurada es un conjunto de técnicas para desarrollar algoritmos. ¿Qué es un paradigma? El paradigma es una programación de la que se refiere al formar un programa o un conjunto de programadores. Historia de la programación estructurada. El teorema del programa estructurado proporciona la base teórica de la programación estructurada. Señala que la combinación de las tres estructuras básicas, secuencia, selección e interacción, son suficientes para expresar cualquier función computable. Estas estructuras son suficientes para describir el ciclo de instrucción de una unidad central de procesamiento, así como el funcionamiento de una máquina de Turing. Por lo tanto, un procesador siempre está ejecutando un programa estructurado. P.J. Plaugher, uno de los primeros en adoptar la programación estructurada, describió su reacción con el teorema del programa estructurado de la siguiente forma. Nosotros los conversos ondeamos esta interesante pizca de noticias bajo las narices de los recalcitrantes programadores del lenguaje ensamblador que mantuvieron rotando adelante retorcidos bits de lógica y diciendo, te apuesto que no puedes estructurar esto. Donald Knuth aceptó el principio de que los programas deben adaptarse con asertividad, pero no estaba de acuerdo con la supresión de la sentencia Goto. En su escrito de 1974, Programación estructurada con sentencias Goto, dio ejemplos donde creía que un salto directo conduce a un código más claro y más eficiente sin sacrificar demostratividad. Los teóricos de la programación estructurada se ganaron una leva importante en la década de 1970, después de que el investigador de IBM, Harlan Mills, aplicara su interpretación de la teoría de la programación estructurada para el desarrollo de un sistema de indexación para el archivo de investigación del New York Times. El resultado de todo esto es que a finales del siglo XX casi todos los científicos están convencidos de que es útil aprender y aplicar los conceptos de programación estructurada. Los lenguajes de programación de alto nivel que originalmente carecían de estructuras de programación como Fortran, COBOL y BASIC ahora las tienen. Ventajas de la programación estructurada. Los programas son más fáciles de entender. Pueden ser leídos de forma secuencial y no hay necesidad de tener que rastrear saltos de línea Goto dentro de los bloques de código para intentar entender la lógica interna. La estructura de los programas es clara, puesto que las instrucciones están más ligadas o relacionadas entre sí. Los programas son más sencillos y más rápidos de confeccionar. Se optimiza el esfuerzo de las fases de prueba y depuración, el seguimiento de los fallos o errores de programa, y con él su detención y corrección se facilita enormemente. Se reducen los costos de mantenimiento análogamente a la depuración durante la fase de mantenimiento, modificación o extender los programas resulta más fácil. Se incrementa el rendimiento de los programadores.
Lenguaje de programación estructurada. Si bien es posible desarrollar la programación estructurada en cualquier lenguaje de programación, resulta más idóneo un lenguaje de programación procedimental. ¿Pero qué es un lenguaje de programación procedimental? Es la técnica que consiste en basarse en un número muy bajo de expresiones, repetirlas, englobarlas todas en un procedimiento o función y llamarlo cada que tenga que ejecutarse. Algunos de los lenguajes utilizados inicialmente para la programación estructurada incluyen Algot, Pascal, PLI y Ada, pero la mayoría de los nuevos lenguajes de programación procedimental desde entonces han incluido características para fomentar la programación estructurada y a veces deliberadamente omiten características en un esfuerzo para hacer más difícil la programación no estructurada.